Historias de vida y los derechos humanos. Las opiniones expresadas en este espacio son responsabilidad de quien las dice y no necesariamente reflejan la postura de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del canal CDH-TV Durango. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les saludo con gusto desde el estudio de grabación CDH-TV Durango con una edición más de Historias de Vida y Derechos Humanos. La verdad que este espacio me ha permitido conocer seres humanos maravillosos. Estoy segura que del otro lado también ustedes están gustosos de seguir conociendo más activistas, más promotores y defensores de los derechos humanos. Y yo quiero pasar a presentarles con mucho gusto. De este lado tengo a Abril Denise Meraz Hernández. ¿Cómo estás, Abril? Muy bien, gracias, Bere. Gracias por la invitación y por el espacio aquí en el canal de la Comisión. Muchas gracias también a ti. La verdad que a mí me complace mucho tenerlos porque los he visto cómo trabajan día con día, los veo cómo están comprometidos con esta causa y sé que lo que nos van a compartir va a ser de mucho crecimiento para todas y todos. Gracias. Y de este lado está Ángel Emanuel Meraz Hernández. ¿Cómo estás, Ángel? Hola, Bienvenido. muy bien. Muchas gracias, Bere, y gracias de verdad a la Comisión por el espacio que nos dan para compartir estas actividades y pues todo lo que hacemos como personas con discapacidad y a favor de los derechos de personas con discapacidad. Gracias. Y bueno, pues ellos nos acompañan del Centro de Estudios para Invidentes de Durango y queremos conocerles, queremos saber su historia, queremos saber cómo surge este compromiso con los derechos de las personas con discapacidad. Y bueno, pues yo quiero comenzar con Abril. Abril, platícanos sobre ti. ¿Quién es Abril Meraz? Desde donde quieras compartirnos, nosotros queremos conocerte. Híjole, ¿quién es Abril Meraz? Yo creo que hasta que llegamos al cielo sabemos quiénes somos realmente, ¿no? Porque, bueno, por todas las cosas que tenemos aquí en la tierra, sí. Pero pues yo soy una mujer que creo que ha trabajado y me he dedicado a primero aceptarme como soy y luego a ser quien realmente soy sin importar pues ninguna diferencia, ¿no? En este caso física, vamos a decir así. Sí. Y me he dedicado, Bere, pues a hacer lo que quiero de la vida. O sea, Abril Meraz actualmente es alguien que decidió hacer lo que realmente le guste en la vida y no lo que sea por compromiso. Excelente. Qué maravilloso ir caminando y descubrir lo que realmente quieres como ser humano. Así Eso es. Toma tiempo. Mucho tiempo, sí, mucho tiempo. La verdad es que pues por la condición de baja visión con la que nací, creo que esto me ayudó a cumplir esto, a no cumplir o no tratar de cumplir expectativas de nadie porque nunca las iba a cumplir. Sí. Primero por la condición física. Y entonces dije, bueno, si no voy a cumplir las de nadie, pues cumplo las mías. Claro. Y he aprendido eso, he aprendido a estar donde quiero estar, a hacer lo que quiero hacer o querer lo que hago, que es diferente. Sí. Pero hoy me siento plena, feliz, contenta con lo que hago. Me gustaría hacer mucho más, claro que sí. Sin embargo, pues creo que me he dejado llevar al rumbo en el que si yo creo en Dios, Dios me ha llevado. A veces me he querido ir por otros rumbos, sí. Pero no me han dejado. Me han puesto obstáculos que no he querido tal vez superar y que no he querido pagar el precio para superar esos obstáculos porque pues estoy contenta con lo que hago en la asociación, en mis terapias. Y si me dices quién es Abril Meraz, pues te diría, soy yo. Gracias por compartirnos ese mensaje. Y de este lado, Emanuel, platícanos, a ver, ¿quién es Emanuel? ¿Qué nos quieres compartir sobre ti? Soy el tercero de 3 hijos, soy el menor. Y bueno, pues yo me considero más un explorador que alguien que hace una cosa y ya, ¿no? Yo me he dedicado a muchísimas cosas en mi vida, desde
niño me gustó la radio, por ejemplo. Fui locutor, escritor, ahora cantante, conferencista, o sea, de todo. Pero creo que lo más importante es buscar esas opciones para seguir transmitiendo un mensaje de algo positivo. Esa es mi idea de la vida, que en cualquier espacio donde me toque estar, deje algo positivo para la gente que está a mi alrededor. Por supuesto, para mí, sentirme satisfecho. Y seguir buscando esas opciones para que tenga para tener esa oportunidad de transmitir algo, ¿no? Ya sea a través de la música, de la escritura, de las risas, de las conferencias, de redes sociales, de donde sea. Esa es para mí mi esencia, y donde me toque estar, pues dejar ese mensaje positivo. Soy el segundo hijo que nació con una discapacidad visual, y bueno, pues en mi caso sí fue muy rápido el hecho de llegar a tener ceguera total. Entonces, bueno, pues eso obviamente marca mi vida, porque tienes que, bueno, al menos yo he tenido que interactuar con el mundo a través de la discapacidad visual, y el mundo también, la gente piensa que la discapacidad visual es lo más importante en mi vida. Entonces, pues es algo que nos marca, y que nos marca también la forma en la que vamos a relacionarnos con el mundo. Claro. Y bueno, esa condición definitivamente ha presentado algunos retos en su vida y les ha dado motivos para abrir camino hacia otras personas que tienen esta condición, que ya no se les dificulte tanto. Bueno, definitivamente sabemos que hay barreras todavía, que estamos caminando en que esas barreras disminuyan, sean las menos, y sé que ustedes son unos comprometidos por ir abriendo espacio para otras personas con discapacidad. Sí, bueno, pues es un reto tener una discapacidad. Bueno, es un reto la vida, ¿no? Para empezar. Sí, claro. y es un reto tener una discapacidad. Y cada uno, como Emanuel y yo lo decimos, a cada uno nos dan un reto en la vida. No sé, unos nacen con discapacidad, otros batallan con los papás, otros, no sé, son huérfanos, o algunos con discapacidad, huérfanos y todo junto, ¿no? Entonces, sí ha sido un reto. Creo que en mis papás y en mi familia nos enseñaron, bueno, primero te quiero decir, Bere, que no sabíamos que teníamos discapacidad. O sea, okay. En mi casa nunca se decía nada de eso, todo era normal. Okay. Todo era de que lave esto, tiende la cama, te tocan los trastes, todo normal. Hasta cuando salimos al mundo, vamos a decir, en la escuela, es cuando empezamos a sentir diferencias, a sentir que los maestros, pues, en mi caso, ¿no? Usted no puede, usted no se levante. Y yo, ¿por qué, verdad? ¿Qué pasa? Y ya, bueno, pues me voy dando cuenta de la diferencia que era, pues, tener un 15% de visión. Y eso creo que, pues, nos hace saber que las cosas se pueden hacer, que se pueden hacer de manera diferente, pero se pueden hacer. Y cuando terminamos la licenciatura, pues poner nuestro granito de arena a través del CEID, del Centro de Estudios para Invidentes de Durango, para que los papás que reciben el diagnóstico de ceguera, de discapacidad de sus niños, no les parezca, pues, una carga, ¿no? Para toda su vida. Y que esos niños puedan tener algunas alternativas de capacitación en cuanto a herramientas tecnológicas, psicológicas también, y puedan tener una vida mejor. Yo el otro día me estaba acordando que la felicidad de mi vida empezó cuando yo terminé la licenciatura. Dije, wow, ¿cuándo empecé yo a ser así como tan feliz? Okay. Y dije, cuando no tenía esa carga, ¿no? Ese... Tienes que hacerlo, tienes que poder tratar de encajar en un mundo que realmente es para personas que ven. O una escuela, pues, ¿no? Sí. Que es para personas que ven.
y que si quieres tener un título de licenciatura, pues tienes que cumplir muchos objetivos que a veces por la baja visión no puedes hacerlo. Sí. Entonces era demasiado estrés y yo cuando terminé la licenciatura dije, ay ya, o sea, empecé a ver la vida de verdad, ¿no? Sí. Que era vivir sin tanto estrés, sin, como te decía al inicio, cumplir y tantas expectativas de maestros y de mí misma, ¿no? Porque nadie me exigía, yo era la que me exigía ser igual a los demás. Y cuando entendí y salí de la licenciatura y entendí que ni era igual a los demás, ni nunca va a ser, ni nunca voy a ser, sí, ni nadie somos iguales, empecé a vivir con libertad. Y eso es lo que queremos enseñar a los niños de CEIT, que nadie tenemos que cumplir expectativas y que nadie somos iguales. Definitivamente. Y que esa diferencia hace una riqueza tan hermosa en los seres humanos y de la cual pues vamos aprendiendo, vamos entendiendo que la diversidad es crecimiento, que la diversidad es desarrollo, que la diversidad es tan enorme y rica en la humanidad y que bueno, más que verla como un obstáculo, la podemos ver como una oportunidad. La diversidad es la esencia de la vida, o sea, siempre estamos conviviendo con personas distintas, todos somos distintos en gustos, en actividades, en capacidades, en habilidades, todos somos distintos. Entonces, para nosotros, o al menos para mí, el darme cuenta que tenía ciertas habilidades y que no tenía otras, pues es igual, o sea, es como, no quiero decir que sea fácil, tampoco, porque obviamente nos gustaría ver, o sea, es como que si me preguntan, oye, ¿sí te gustaría ver o estás bien así? No, pues sí me gustaría. ¿Por qué? Porque se pierde uno de muchas cosas, el mundo está hecho visualmente, o sea, todo el mundo es visual, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que no nos ha hecho falta ver para disfrutar de la vida. Y creo que a todas las personas que tienen una condición de discapacidad o cualquier forma de diversidad, pues no le hace falta ser igual a otros para disfrutar de la vida. Y creo que también eso nos ha hecho mucha falta entender en nosotros mismos, que luego queremos demostrar que somos iguales, pero realmente no somos. Y cuando aceptamos que no somos iguales, a mí me costó bastante aceptar que no era igual a los otros y que yo tenía mis propias habilidades y capacidades. Ahí fue el momento en el que pude o pudimos apoyar a otras personas. Antes no porque pues ni siquiera yo sabía qué onda conmigo, o sea, no sabía ni qué quería, ni qué podía hacer. ¿Cómo le iba a decir a un niño que pues se podía dedicar a la música, o se podía dedicar a ser licenciado, o se podía dedicar a ser chef, o lo que él quisiera, o lo que ella quisiera, si pues me veía yo mismo como limitado por la discapacidad? Entonces, entender que es una condición de vida y ya, pues es algo que nos transforma para entender la vida, no para bien ni para mal, sino para entender y avanzar y disfrutar de lo que nos toque vivir en ese momento. Entonces, trabajar a través del Centro de Estudios para Invidentes, que fue un reto que nos pusimos como familia primero. No sabíamos a qué nos estábamos enfrentando, por supuesto, pero nos lo pusimos como una forma de apoyar a otras personas que no tuvieron la oportunidad de vivir lo que nosotros vivimos en cuanto a capacitación. Y bueno, pues ya en este febrero cumplimos 14 años con la asociación. Wow, y sí, ya son muchos años y creo que el hecho de que siga es una buena señal, porque quiere decir que estamos en un buen lugar, en el lugar correcto y en el camino correcto para seguir apoyando. Definitivamente. Y bueno, platíquenos, ¿cuál fue el principal motivo de esta lucha, del surgimiento de la asociación? ¿Qué fue lo que motivó? Híjole, yo creo que la ignorancia de nosotros. Sí, que dijeron. La falta de conocimiento. El pensar que era fácil tener una asociación civil. No, bueno, es en primera. En primera. No, pues fue, como les decía, Manuel y yo nacimos con discapacidad visual. Y mis papás no encontraron en Durango
alguna asociación que según su idea a nosotros nos permitieran ser independientes. Encontraron esa asociación en Chihuahua. Okay. Y fuimos para allá y nos capacitamos en braille, en ábaco, orientación y movilidad, actividades de la vida diaria, tecnología. Y luego regresamos a Durango y cuando terminamos la licenciatura los dos, pues decidimos, como decía Manuel, como familia, abrir la asociación para, a través de maestros capacitados, pues compartir esta nueva visión de, pues de libertad y de capacitación y de habilidades en la educación para personas con discapacidad visual. Eso fue lo que a nosotros nos alentó a abrir el CEIT y como te decía, el pensar que tener una asociación era algo muy sencillo y eso fue lo que nosotros nos hizo abrir la asociación y pues ya vamos a cumplir 14 años con subidas y bajadas, ¿no? Ya vamos a cerrar, ya no podemos, cómo no, y éxitos y fracasos y apoyos gubernamentales y 0 apoyos gubernamentales, actividades de recaudación, todas estas historias que seguramente te han contado mis compañeros de asociaciones civiles que vivimos, pero que nos hace permanecer de pie el saber que por lo menos a un niño, a una persona con discapacidad visual, podemos pues inyectarle esta nueva visión de la discapacidad, no verla como discapacidad, sino, como decíamos hace rato, una situación que a todos nos hace diferentes. Claro. Y bueno, pues gran satisfacción han visto, han vivido, han sentido a través del trabajo realizado, de los niños y niñas que ayudan, los papás, definitivamente al enfrentarse a una situación de un diagnóstico de discapacidad. Es un trabajo fuerte para papás, es un trabajo complicado y ustedes han colaborado en hacerles sentir de forma más sencilla ese proceso que viven los padres ante un diagnóstico de este tipo. Totalmente, mira, hicimos una investigación para nuestro proyecto de tesis de maestría en cuanto a la asociación y nos dimos cuenta que algo que cambia mucho la perspectiva en los papás, porque precisamente hacia allá iba la investigación, la perspectiva de los papás en cuanto a la discapacidad visual es el apoyo psicológico que se les da a los papás en CEID, papás y mamás. ¿Por qué? Porque es bien importante que ellos aprendan a vivir el duelo, o sea, que lo vivan, que lo trasciendan, el duelo de tener un hijo con discapacidad visual o una hija con discapacidad visual, porque no es fácil, ¿no? Se rompen muchas expectativas. Entonces, el tener esa área de psicología, no solo todo lo demás, ¿no? De orientación y movilidad, que es el uso del bastón, estimulación temprana, todas esas actividades, sino el área de psicología es lo que ha hecho la diferencia para que esos papás y mamás vean a sus hijos como, pues que pueden hacer muchas cosas. Y entonces a nosotros, como fundadores de CEID y como, digamos, logotipo de CEID que nos toca hacer, pues también nos toca demostrarles a esos papás que se pueden hacer las cosas. Entonces hemos hecho tantas cosas, no por demostrarles, sino por disfrutar la vida, pero al mismo tiempo mostrarles a ellos, miren, pues sí se puede, o sea, estamos aquí, estamos en una entrevista, nos vamos de viaje, nos rompen el corazón, cualquier cosa que sucede en la vida, nos sucede también a nosotros, y creo que eso también ha hecho que los papás y mamás confíen en la asociación, pero también confíen en sus hijos y vean que bueno, pues que así va a ser, que cada diferente etapa de la vida es una lucha, es un obstáculo, más que una lucha, es un obstáculo por superar, pero también que nos dan muchas satisfacciones el hecho de enfrentarnos y superar esos obstáculos. Y eso es lo que queremos mostrarles a los papás, a las mamás,
y a los propios niños y niñas que van a la asociación. Ese ha sido el reto más importante y el fruto, como dices, más importante para nosotros, porque es la satisfacción de darnos cuenta de que ellos son felices, y son felices, diría mucha gente, a pesar de la discapacidad. Porque luego nos dicen, es que ustedes son felices a pesar de tener una discapacidad. No, pues no es ningún pesar, o sea, pues así es la vida. O sea, hay gente que es feliz como es, y todos deberíamos serlo como somos, sin pesar ni nada de eso que sea como algo difícil de superar, ¿no? Lo es, pero no lo vemos como algo de tristeza o de lástima ni nada de eso. Esa es la idea que queremos dejar en los niños y ha sido la mayor satisfacción, creo yo. Sí, y bueno, definitivamente han trabajado por trascender a ese paradigma de derechos, ¿verdad? De ver al ser humano con discapacidad como un ser poseedor de derechos y que puede realizar un proyecto de vida como cualquier otro ser humano y dejar de ese lado ese paradigma de ver a la persona con lástima, de ver a la persona con una condición que necesita cuidados y que siempre va a depender de alguien. Y bueno, pues SEID ha enfrentado algunos retos, uno de ellos, Emanuel nos los comentaba. ¿Qué otros, Abril, has enfrentado a través de la asociación? Híjole, pues todos. Una lista enorme. Pues es que más que nada es lo económico, porque pues para pagar renta, agua, luz, teléfono, maestros, todo lo que se requiere para la asociación, administrativos, Sí. pues necesitas dinero. Y por eso hacemos actividades de recaudación de fondos. El reto más grande que yo creo que últimamente tuvimos fue que se les dio beca a los niños. Okay. Y bueno, no la beca en sí a los niños, sino que el recurso federal que llegaba a las asociaciones civiles, sí, pues ya no llega. Entonces, los papás ahora deciden si quieren pagar o no sus asesorías. Antes eran gratuitas, ahora cobramos algo muy simbólico, la verdad, también. Okay. Pero pues es porque ahora ellos tienen su beca, ¿no? Y entonces cuando era gratuito, pues sí, teníamos muchos niños, pero ahora los papás pues requieren ese dinero para a lo mejor alimentación u otras cosas, y las terapias las dejan al final. Sí. Ese ha sido un gran reto, el cero apoyo federal de gobierno. Para nosotros nos ha pegado muy, muy duro. Ese fue uno. Otro, obviamente, fue la pandemia, sí, que quedamos cerramos la asociación por algunos meses y volvimos a abrir. Y ahorita, pues, vamos, como quien dice, iniciando de nuevo con los niños, al menos con el número de niños, no con la capacitación de los que están, ¿no? Pero otra vez tenemos que empezar a hacer difusión y empezar a mover. Pero aún con todo esto, pues ya tenemos nuestras propias instalaciones. Sí, justo eso estaba pensando. Sí, o sea, pudiera parecer todo una tragedia, pero ya tenemos las instalaciones de SEID, a la escritura a nombre de SEID, en un lugar céntrico. Wow. La verdad es que, como te digo, cuando Dios quiere que vayas por ahí, pues te abre camino, ¿no? Sí. Y vamos nosotros avanzando y vamos, tenemos 3 saloncitos todavía, pero ahí vamos, ¿no? Trabajando con eso, y lo que nos ha ayudado a superar todos estos retos económicos son los redondeos de las tiendas, al súper, Oxxo, todas las tiendas que dan redondeos a las asociaciones, a nosotros nos han permitido seguir trabajando. Wow, pues aquí aprovechamos y lanzamos el comercial para que digan sí al redondeo. La verdad que de pronto decimos, bueno, ¿en qué se usa el redondeo? Y aquí está, ¿verdad? Sí. Ellos son parte de una asociación que se beneficia por el redondeo. Entonces vamos a decir, cada vez este espacio nos permite conocerles, saber las dificultades a las que se enfrentan, y que finalmente las asociaciones civiles funcionan muchas veces hasta con dinero de su bolsa, con su trabajo, con voluntarios. Sí. Con un esfuerzo enorme que se hace, ¿verdad, Emanuel? Claro, sí, totalmente. Y creo que también fue muy importante darnos cuenta, muy importante y muy doloroso,
darnos cuenta que las personas que dijeron, yo les apoyo, claro que sí, pues no siempre iban a estar ahí porque no es su sueño, para empezar. Que no todos también quieren ser voluntarios todo el tiempo, porque pues es compensar el trabajo de maestros especializados en el tema de discapacidad visual, que no hay muchos en Durango. Entonces, creo que esa parte económica que dice Abril es el reto muy grande, es un reto muy grande porque pues, nos reta a hacer cosas nuevas, a buscar diferentes formas de financiamiento para la asociación, reta nuestra creatividad mucho, pero también nos impulsa a compartir este tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, que los redondeos llegan a las asociaciones, que no lo deducen las empresas, o sea, no es un deducible de impuestos para las empresas. Eso es bien importante porque mucha gente dice, bueno, pues es que dejan de pagar impuestos por dar un redondeo y no es cierto. Okay. La verdad es que no. Y bueno, pues todo lo que hemos hecho, la verdad, con la frente bien en alto podemos decir que está todo comprobado, que todo está a nombre de la asociación, que los proyectos que metimos en redondeos están ahí cristalizados. Y esa satisfacción, la verdad es, para mí, muy importante porque nos da credibilidad para seguir impulsando y creando nuevas actividades y nuevas cosas para decirle a la gente, mira, lo que tú dijiste, lo que tú hiciste, lo que tú donaste, aquí está, en un ladrillo, en una puerta, en un vidrio, en una, no sé, cualquier parte de la construcción. Ahí está el esfuerzo, no solo, no de nosotros, sino de los maestros, de los administrativos, de la mesa directiva y sobre todo de la sociedad que ha confiado durante estos casi 14 años en las actividades que hemos estado haciendo. Excelente, bueno, pues ahí ya un poco más claro lo del tema de redondeo. La verdad que sí falta todavía mucha cultura en ese sentido para decir, sí, ahí está el redondeo, sí. y da crecimiento a estas acciones que ustedes realizan. Abril, platícanos, decías, pues ya tenemos instalaciones nuevas, ya en un lugar propio. ¿Dónde están ubicados, por favor? Estamos en el barrio de Tierra Blanca, en la calle de Juan E. García, 1130. Ahí estamos ya. Súper céntrico, muy céntrico. La verdad es que los papás están muy contentos porque de donde vayan solo toman un camión y los dejan en el centro y se van caminando unos 5 minutos, ya están en Seid caminando. Entonces estamos muy contentos por eso, porque pues gracias también a la ubicación han regresado varios niños. Excelente. Que se nos fueron en pandemia y ya van regresando. Y estamos muy contentos por eso. Y como dice Manuel, pues todo está comprobado y estamos pues felices y orgullosos también de que todo el apoyo, el trabajo que hemos hecho como CEID, pues se vea reflejado ya en nuestras propias instalaciones. Excelente, felicidades. Gracias. Emanuel, platícanos un poquito más sobre los servicios para abrir esta gama de posibilidades para que del otro lado conozcan más CEID y vean en ustedes un espacio para pues que esas barreras que la discapacidad visual presente pues sean cada vez menos. Bueno, primero decir que CEID tiene algo que nos ha caracterizado mucho, que son asesorías personalizadas, que es un maestro o maestra con un alumno nada más. Okay. No es como que tengamos grupos ni que tengan que estar ahí todo el día, sino que son asesorías personalizadas muy específicas para las necesidades de cada usuario, de cada niño o niña o joven que llega a CEID. Entonces tenemos las áreas de estimulación temprana, que es para los bebés desde 4 meses. Regularmente no llegan de 4 meses por la cuestión emocional de los papás, etcétera, pero bueno, está abierta el área de estimulación temprana. Tenemos el área de preescolar, que ya es un trabajo un poco más específico, con movimientos del cuerpo, con conocimiento del entorno, de sus sentidos, para los niños de entre 3 y 6 años. Y luego tenemos el área para niños más grandes de área de primaria, donde ya les empiezan a enseñar braille, ábaco, las letras, los colores, aunque no los vean, los tienen que aprender, todo ese tipo de cosas para niños pues, un poquito más grandes de 6 años. Y luego está el área de orientación y movilidad junto con psicomotricidad, que es el movimiento del cuerpo, pero ya para usar un bastón y poder andar
en la calle, caminar, cómo desplazarse en su casa y en el exterior. También tenemos esa área. Tenemos el área de tecnología para niños y jóvenes y adultos que aprendan computación, el uso de su celular con tecnologías de apoyo. Y bueno, tenemos el área de psicología, que ya lo comenté, que es el apoyo psicológico en cuanto a la discapacidad para papás, mamás, familia y para los propios usuarios que llegan en una edad en la que ya pues están viviendo el duelo por la discapacidad. También se atienden adultos en estas áreas, sobre todo tecnología y psicología y el uso del bastón. Y tenemos un área bien importante que a mí me gusta mucho, que es el área de capacitación. En el área de capacitación damos cursos, talleres con respecto a la discapacidad visual para empresas, para instituciones externas de gobierno o escuelas o quien requiera esta capacitación con respecto a la discapacidad visual, pero también tenemos el área de capacitación en cuanto a desarrollo humano. Los temas que nosotros, que realmente es a lo que nos dedicamos, ¿no? Dar capacitación de desarrollo humano, conferencias, cursos, talleres, para empresas como por ejemplo temas de trabajo en equipo, de liderazgo, de autoestima, de todos estos temas personales, no precisamente para discapacidad visual, sino para todas las personas. Es otro servicio extra que damos en CEID. Y son las áreas que tenemos, la verdad es que es muchísimo. Nos multiplicamos porque son, la verdad, maestros muy especializados en diferentes áreas. Hoy tenemos también el área de terapia de la comunicación. Para los niños y jóvenes, aunque no tengan discapacidad visual, pueden acudir a esta área de terapia de la comunicación. Entonces, es un trabajo bien completo y complejo, pero muy satisfactorio. Excelente, sí. Bueno, yo recuerdo, Emanuel, yo a ti te conocí en una conferencia que diste hace ya algunos años en la Casa de la Cultura Jurídica, sí. Y ahí te escuché por primera vez, escuché esta perspectiva de la discapacidad desde una persona con discapacidad, porque, bueno, de alguna forma, personas sin discapacidad podemos hablar del tema, pero escuchar a una persona con discapacidad, cómo vive su día a día y cómo le gustaría que fueran derribándose esas barreras a las que ustedes se enfrentan. La verdad que es muy gratificante y de mucha reflexión, y yo aprendí bastante al escucharte. Gracias. Y recuerdo mucho que decías, porque esto lo quiero mencionar porque sigue pasando, ¿no? Todavía no sabemos cómo referirnos a las personas con discapacidad, todavía cometemos muchísimos errores. Y a mí no se me olvida que Manuel decía mucho, se dice personas con discapacidad porque el único requisito para tener una discapacidad es ser persona. Claro. Entonces, desde ahí partimos y nunca se me ha olvidado, ¿eh? Entonces, bueno. La verdad que aprendí varias cosas, pero eso está muy presente y cada vez que yo me encuentro con personas que todavía se dirigen de términos inadecuados, bueno, pues ahí está. Y la discapacidad se puede adquirir en cualquier momento. Así es. Entonces, debemos de ser sensibles a estos temas, conocer y también abrir desde esa parte de que la discapacidad surge de la interacción, ¿verdad? Entonces somos nosotros quienes ponemos esas barreras. Sí, en mi casa yo no tengo discapacidad, ¿verdad? Exacto. Y con mi familia tampoco. Todos somos, pues, sin nada de diferencia, ¿no? Pero salimos a la calle y entonces la gente no te ve como persona, ve tu discapacidad, como que la discapacidad opaca todo lo que eres socialmente. Y por eso batallamos mucho nosotros, porque no me vean la discapacidad, o sea, mire, tengo esto, defectos, virtudes, todo lo que nos decía Manuel. El conflicto está en que se enfocan solo en la discapacidad y es como si nos envolvieran en un letrerote que dice discapacitado y para quitártelo, ¿verdad? Sí, claro, está cañón. Para quitártelo, para conseguir trabajo, para quitártelo, para conseguir pareja a veces, ¿no? Depende de las creencias de cada quien. Para quitártelo, para que te acepten en una escuela, para lo que me pongas, ¿no? Batallamos mucho y luchamos más nosotros en quitarnos ese letrero que en la vida misma.
Ahí está. Eso es lo difícil. Es claro, y creo que eso nos deja mucha tarea a todas y todos de cómo es nuestra relación con una persona con discapacidad, cómo interactuamos en un mundo tan plural, tan diverso, donde habemos seres humanos con diferentes condiciones y situaciones. Y el tema de los derechos humanos va precisamente en esa tarea que todas y todos tenemos. Bueno, pues yo quiero que ya para finalizar esta charla nos compartan un mensaje final, algo que ustedes digan, me parece importante mencionar esto, algo que no se nos vaya a pasar compartirlos. Emmanuel. Bueno, primero, hablando precisamente de derechos humanos de personas con discapacidad, yo creo que vamos a conseguir el objetivo el día en que se deje de ver específicamente derechos humanos para personas con discapacidad, o el Día Mundial de la Discapacidad, o todo lo especial que nos hacen separarnos a quienes tenemos discapacidad del resto del mundo. Cuando entendamos que son derechos humanos, nada más. Cuando entendamos que somos personas, cuando entendamos que hace poco escuchaba en la radio que se hizo una iniciativa para que las personas con discapacidad tengamos derecho a un trabajo digno. Y me pareció tristísimo porque entonces antes no lo teníamos y llevo 37 años casi creyendo que tenía los mismos derechos solo por ser humano. Y no, resulta que por tener discapacidad se deben hacer cosas especiales para nosotros. Creo que, como decía Abril, el quitarnos esa etiqueta y que el mundo también deje a un lado la discapacidad y se concentre en qué podemos ofrecer, que se dejen de preguntar, sí lo voy a contratar, híjole, pero ¿cómo le va a hacer? Esa pregunta pues no la deben de responder ellos, nos toca responderla a nosotros. Entonces, cuando dejemos de hacer cosas especiales para personas con discapacidad, creo que ahí justamente la misión será misión cumplida. Nos falta mucho todavía, pero creo que con estos espacios vamos en ese camino. Sí, Emmanuel, totalmente de acuerdo con eso. El día que los derechos humanos tengan que especificarse para ciertos grupos, entonces vamos a avanzar bastante. Así Abril, es. por Pues favor. yo quiero nada más darles los datos del Centro de Estudios para Invidentes de Durango, por si conocen a una familia con un niño con discapacidad visual o a un adulto que acaba de adquirir la discapacidad. Estamos a la orden. El teléfono es 618-837-0267, 837-0267. Como les dije, estamos en el barrio de Tierra Blanca, calle Juan E. García 1130. Y en redes sociales estamos como CEID, C-E-I-D de dedo, V por ti. Ahí estamos. Eso quería nada más compartir. Gracias. Y si quieren pues saber un poco más sobre nosotros, ahí estamos a la orden. Muchas gracias, Abril, muchas gracias, Emmanuel. La verdad que conocerles más es de gran crecimiento y gran reflexión para seguir trabajando por los derechos humanos. Entonces, yo me quedo con una frase que nos dijiste, Manuel. Dijo Manuel hace un momento, no nos ha hecho falta ver para disfrutar de la vida. Entonces, comenzamos a ver la discapacidad de esta forma, vamos a hacer lo que nos toca desde el espacio donde estamos para que todos, todas sigamos ejerciendo nuestros derechos sin distinción alguna. Muchas gracias por su tiempo. Bere, muchas gracias. Gracias también. Del otro lado está el papá de Manuel y de Abril. Gracias por estar también, por ser parte de esta labor que realizan sus hijos. Y gracias del otro lado. Recuerden que juntos seguimos construyendo cultura de la paz y respeto a la dignidad humana.